Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. A todos los hermanos en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo de gracia que aún Dios concede a la humanidad. Estamos estudiando el mensaje central de la Biblia. Podemos decir el plan de salvación. Cómo Dios quiere salvar al hombre del pecado y nuevamente darle la vida eterna. Este plan de salvación que la Biblia presenta es una salvación por fe y gracia. Este es el mensaje final de Dios para este mundo. Estamos ya en el estudio número 539 de esta serie. La salvación por medio de la justicia de Cristo. Es decir, la salvación es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y aceptar el perdón que Dios ha dispuesto y aceptar la vida de Cristo, que es la justicia de Cristo. Dios quiere conceder al creyente verdadero que por fe se acerca a Dios. Dios quiere conceder una salvación completa. Y esa salvación debe empezar en este mundo. Desde el momento en que el pecador ha comprendido el plan de salvación y está dispuesto a dejar este mundo, esta vida pecaminosa, y está dispuesto a comenzar a vivir en una vida nueva. Este mensaje de salvación para nuestro tiempo actual fue presentado en 1888, hace más de 100 años atrás. Dios utilizó a 3 mensajeros: Helena Hardon de White, a los pastores E.J. Waggoner y al pastor Alonzo T. Jones. Estos 3 mensajeros presentaron en una forma clara y detallada y completa el plan de salvación como está descrito en toda la Biblia y en todos los libros de la Biblia. Y alguien se preguntará, ¿por qué Dios utilizó como instrumento a estos 3 mensajeros? Porque realmente hasta ese entonces, hasta 1888, el pueblo adventista había comprendido mal el plan de salvación. El pueblo adventista creía, dice, en gran medida, que la salvación era por obras, por cumplir la ley y por guardar el sábado. Sin Cristo, sin vida espiritual, sin el amor de Dios en el corazón, sin vida nueva,
sin recibir el manto inmaculado de la justicia de Cristo, que es recibir el carácter de Cristo. Entonces el pueblo adventista solamente se habían aferrado a ideas preconcebidas, de aferrarse a la ley, a la ley, a la ley. Por eso Dios, por amor al pecador, Dios utilizó a estos tres instrumentos humanos para presentar en una forma clara cómo es verdaderamente la salvación que la Biblia presenta, que es por fe y gracia nada más. Y también, hasta ese entonces, los protestantes, los evangélicos, católicos y todas las demás religiones también habían comprendido mal y estaban en el otro extremo. Creer que solo en la teoría, en palabras, que la salvación es por fe y gracia, pero no comprendían las condiciones y no comprendían que la salvación que se recibe por fe y gracia es una realidad viviente, es una experiencia viviente, es una vida nueva, práctica. No comprendieron esa experiencia de la salvación. Por eso, en ambos casos, hasta el día de hoy, los católicos, evangélicos, protestantes y todas las religiones creen en Cristo y la salvación por fe y gracia, pero en la práctica no hay esa salvación en sus vidas. Desde los líderes no tienen el carácter de Cristo, no tienen la vida de Cristo, que es la justicia de Cristo, no tienen la mente de Cristo, no tienen el amor de Dios en sus vidas y no tienen vida espiritual. Entonces, una vida cristiana religiosa sin el Espíritu de Dios, sin la vida espiritual, no tiene poder. Los creyentes siguen viviendo para el mundo, siguen trabajando para el mundo, siguen educándose en la educación pagana del mundo para el mundo y siguen confiando en las riquezas y siguen confiando en el yo, en su preparación humana, en su suficiencia propia para cumplir las ceremonias, las reuniones, los cultos humanamente. Solamente están viviendo en el carácter humano imperfecto. No viven felices en la familia. No hay unidad en las iglesias y no hay paz. Y el Evangelio no es predicado todos los días por
dichas iglesias, comenzando de los católicos, evangélicos, protestantes o cualquier otra religión que tenga un nombre diferente. Estamos hablando de generalidades, no de personas, no de casos individuales. Porque solo Dios conoce a los fieles, a los sinceros, que en todas esas iglesias están deseosos de escuchar este mensaje y solo les falta aceptar a Cristo y recibir vida espiritual, recibir el carácter de Cristo, el amor de Dios y estar entre el pueblo de Dios. Si vamos al otro extremo del legalismo, de la salvación por fe y obras, el adventismo también está hoy, consecuencia del rechazo de este mensaje en 1888. El adventismo está dividido. El adventismo no ha podido permanecer como una iglesia, como un pueblo que era hasta ese entonces. Ahora hay miles y miles y miles de iglesias adventistas que se han organizado aparte, ministerios independientes, grupos adventistas, pero aún pertenece o aún permanece la iglesia adventista de 1888 como una corporación adventista. Entonces, también en estas iglesias adventistas, que son miles y miles de iglesias, como hemos dicho, hay también almas sinceros. Pero hablando en forma general, no han aceptado a Cristo en verdad, solo de palabra. Solo han aceptado hacer ceremonias, ritos, cultos, programas y hacer programas misioneros, nada más. Pero como grupo, como iglesia, como conjunto, no hay el poder de Dios, no hay el carácter de Cristo, no hay el amor de Dios en la vivencia. Por eso, este mensaje Dios envió en 1888 para que ilumine el mundo, para que este mensaje sea predicado por toda la iglesia, todos los días, activamente. Cristo estaba dispuesto, si aceptaban, liberarles de sus trabajos, de sus estudios, de sus afanes, de las riquezas de este mundo, de las comodidades de este mundo y de todo lo que detiene, esclaviza al ser humano este mundo. Si aceptaban a Cristo, Cristo estaba dispuesto a desprenderlos, a sacarlos del mundo, así como liberó al pueblo de Israel de Egipto, así como sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, así como a Moisés también le liberó de Egipto, así como a los discípulos también. El poder del Espíritu Santo, la gracia de Cristo, los hizo dejar todo porque ellos estaban dispuestos, porque eran sinceros. Solo que hasta allí ellos humanamente no habían podido dejar, pero ahora que aceptaron a Cristo de todo corazón,
Cristo los hizo dejar sus trabajos, sus redes, su familia, su casa, y llenos del poder del Espíritu Santo, todos los días predicaban, enseñaban, sanaban enfermos bajo la dirección de Jesús, el Maestro de los Maestros. Así hoy en día el Espíritu del Señor quiere hacer la misma obra. Si al escuchar este mensaje ninguna iglesia, ningún pueblo organizado acepta este mensaje, Dios tomará, dice, la rienda, la obra en sus manos, y a todos los sinceros dice que Dios los unirá. A todos los sinceros que están esperando, los unirá por su Espíritu, llenándoles del amor. No solamente a todos los sinceros entre los adventistas, evangélicos, protestantes y católicos, sino también hay sinceros que están esperando entre los judíos. Judíos y gentiles, los sinceros se unirán, dice, por aceptar a Cristo, y ellos, dice, darán el fuerte pregón. Pero todavía ese acontecimiento no se está realizando, de dar el fuerte pregón, de iluminar el mundo, como dice Apocalipsis 18, 1 al 4, o como dice el libro de Isaías capítulo 60, 61, levántate y resplandece que ha venido tu lumbre, dice. Esa obra debe cumplirse. Pero Dios aún está esperando. Hay tiempo de gracia para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios organizada en este mundo. Hay más de 34,000 iglesias, religiones organizados en este mundo, que funcionan en bloque, en conjunto, están unidos. Pero la pregunta es, ¿cuál de esas iglesias, cuál de esas organizaciones, cuál de ese pueblo, como un conjunto organizado, encabezado por sus líderes, sus pastores, aceptará este mensaje? Y impulsados por el amor de Dios, llevados por el Espíritu Santo, con el carácter de Cristo, con la sabiduría, es decir, la mente de Cristo. Si ese pueblo comienza a llevar esta luz, llevar el mensaje de la justicia de Cristo a las demás iglesias, hasta llegar a los judíos, para que todos los sinceros, los fieles en todas las iglesias y dentro de los judíos puedan ser llamados por el Espíritu Santo y puedan salir de esas congregaciones, de esas iglesias, de esas organizaciones y unirse a ese pueblo de Dios, a esa iglesia de Dios que hoy en día esté dispuesto a aceptar y realmente acepte este mensaje. Esa es la primera posibilidad. Por eso Dios ha esperado más de 100 años, desde 1888. Así como esperó al pueblo de Israel, al pueblo judío, que como pueblo, como nación, Israel, sea
salvo y sea la luz del mundo. Pero como el pueblo de Israel, los judíos, se negaron a aceptar a Cristo, aceptar la vida de Cristo, la justicia de Cristo, aceptar la imagen de Dios, aceptar recibir una vida nueva. Entonces, el último recurso fue que Cristo mismo vino a este mundo hace 2000 años atrás. Dios encarnado, el Mesías, Jesús el Cristo vino, nació del Espíritu, y Jesús mismo, lleno del Espíritu Santo, dijo: hoy la profecía de los profetas se ha cumplido, el Mesías está aquí para liberar de la cárcel del pecado, para sacar a los cautivos que sirven a Satanás y al mundo, para liberarlos y para darles salvación, vida nueva, Espíritu Santo, para impartirles el amor, para que el pueblo de Israel, los judíos, puedan iluminar el mundo con la lluvia temprana. Pero los dirigentes religiosos en Jerusalén, el Sanedrín, los sacerdotes, los maestros de la iglesia judía, los fariseos, doctores de la ley, saduceos, los escribas, todos se unieron y rechazaron a Cristo, rechazaron este mismo mensaje que Jesús estaba presentando con lenguas angelicales, con la lengua de Canaán, que hoy nosotros no podemos presentarlo así con esas palabras. Este mensaje tiene que pasar por los labios corruptos de la humanidad, pero sinceros de todo corazón, que aceptan y se entregan a Cristo para ser utilizados como instrumento. Pero aquel pueblo dice que rechazó. Jesús se presentó en Jerusalén, purificó el templo y no quisieron aceptarlo. Entonces, aquel libro deseado de todas las gentes, página 199, pueden comprobar todos los que tienen este libro, dice que Jesús tuvo que retirarse de Jerusalén. Esa misma historia, dice, se repetirá en todos los tiempos, de que Cristo retirará su dirección, su espíritu, su gracia de las iglesias cuando no quieren aceptar a Cristo, nuestra justicia. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús llamó, buscó a los sinceros, personalmente a los que estaban dispuestos, ya no como pueblo, ya no como conjunto, sino personalmente los llamó, 11 discípulos. Y Judas también vino y fue aceptado, 12 discípulos, y formó una nueva iglesia, en vista de que la iglesia de Israel, el pueblo de Israel, rechazó a Cristo, nuestra justicia. Ellos se quedaron con la teoría, con la Biblia, con la Torá, con los escritos de los profetas y con la ley se quedaron, con la copia, la letra nada más. Rechazaron al autor, rechazaron al mismo amor verdadero. Dios es amor, Cristo es amor, el Espíritu Santo es amor. Rechazaron al amor verdadero y se quedaron con la copia del amor de los 10 mandamientos. Esa misma historia se repitió en 1888 con el pueblo adventista.
El pueblo adventista, que similar a los judíos, se aferró a la Biblia, a la teoría, a la letra, se aferró a la ley escrita, a la ley que es la teoría, letra muerta, se aferraron. Y se aferraron para cumplirlo, sin verdadera conversión, sin vida nueva, sin el amor de Dios, sin Cristo en el corazón, sin el Espíritu Santo, se aferraron. Solamente con el carácter imperfecto humano se aferraron a la ley, al sábado, a los 3 mensajes angélicos, a la Biblia se aferraron. Pero su carácter imperfecto se manifestó en el Congreso de Minneapolis, y hasta el día de hoy el carácter imperfecto de los líderes adventistas y de todos los adventistas se manifiesta. Por eso viven imperfectos. Y cuando alguien les quiere predicar este mensaje, ellos se llenan de ira, de cólera, descontento, oposición, rechazo. Ellos dicen, no, nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos la verdad. Pero si tienen la verdad, si tienen la luz, si tienen a Cristo, ¿por qué ese Cristo que tienen no les hace dejar sus ocupaciones, sus estudios, la ciencia de este mundo, la teología de este mundo? ¿Por qué no les hace dejar la vida cómoda de las ciudades? ¿Y por qué no los lleva, como a los discípulos, a predicar el Evangelio con poder, aún liberándoles de la cárcel, aún liberándoles de la mano de los líderes judíos, como aconteció con los discípulos con el poder de la lluvia temprana? Ellos felices, contentos y en paz, llenos del Espíritu Santo y del carácter de Cristo, llevaron el Evangelio al mundo. Eso es lo que Cristo quería repetir con la iglesia adventista, pero la iglesia adventista rechazó. Entonces se cumple deseado de todas las gentes 199. Dios ahora, Cristo ahora está buscando adventistas en forma personal. Está buscando protestantes, evangélicos, católicos en forma personal. Este mensaje puede llegar, debe llegar personalmente. Pero aún mientras los sinceros personalmente no se junten por el amor, no se unan por el mismo espíritu como los 12 discípulos, entonces todavía hay esperanza. Hay esperanza para el pueblo adventista, en este caso la corporación. O en todo caso hay esperanza para los adventistas que se han organizado para reformar la iglesia adventista. Hay muchas iglesias adventistas organizadas en todo el mundo que funcionan sosteniendo la fe adventista. Hay ministerios independientes que funcionan sosteniendo la fe adventista, los 3 mensajes angélicos, la ley de Dios. Cualquier pueblo adventista, cualquier iglesia organizada adventista, todavía tiene tiempo de gracia para aceptar este mensaje. Si la corporación adventista no aceptó este mensaje en 1888, pero todavía si hay tiempo de gracia, como iglesia, como pueblo, quién sabe puede aceptar. Eso depende del pueblo organizado y depende de la voluntad de Dios. Y también todos los ministerios, los grupos, iglesias adventistas organizadas, no interesa qué nombre tengan, pueden aceptar este mensaje también. Dios no hace diferencia de personas. Dios da la verdad, la luz, la salvación para todos. Cristo murió por todo el mundo. Entonces todavía queda unos pocos días de gracia para las organizaciones, para las iglesias, para el pueblo de Dios.
¿O quién es en este tiempo el que diga, yo soy el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios, que llevamos el arca de Dios, que realmente creemos en la ley y el evangelio unidos, en la justicia y la misericordia? Y nosotros tenemos el amor de Dios, tenemos la gracia de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el carácter perfecto de Cristo. ¿Quién es ese pueblo? Y nosotros humildemente, personalmente, estamos dispuestos a unirnos con ellos, conforme el Espíritu nos lleve y el amor nos lleve, para que este mensaje de justificación por la fe se cumpla su propósito y vivamos en experiencia, no solo en teoría. Ese es el objetivo de este estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia. En el estudio anterior hemos estudiado que la vida eterna es un regalo, es un don, pero como regalo debe ser recibida por fe verdadera, una fe que acepta a Cristo, entrega su vida, entrega todo lo que tiene, una fe que está dispuesto a vivir una nueva vida espiritual, unido a Cristo, dirigido por Cristo, permaneciendo en Cristo, conectado a Cristo. Esa es la fe de la justificación por la fe. En esta oportunidad, entonces, seguiremos estudiando acerca de la fe. Esa fe que lleva a la verdadera conversión. Esa fe que hace renunciar al yo, a la confianza propia. Esa fe que es poderosa para recibir y vivir como justo. Por eso Romanos capítulo 1, 16 al 18 dice: el Evangelio es poder de Dios para el que cree, y el justo vivirá por la fe. No es que, como ya hemos dicho muchas veces, hemos estudiado, eso no indica, no dice que el pecador va a ser justo, el hombre carnal va a llegar a ser justo. No, el hombre carnal, el yo, el hombre egoísta debe morir, debe ser sepultado en las aguas del bautismo. Lo que necesitamos es recibir la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la fe de Jesús, y mantenernos en el Espíritu Santo, en Cristo. Entonces, ahora vamos a seguir investigando, conociendo, recuperando cómo los mensajeros de 1888 predicaban acerca de la fe. Y hemos estudiado hasta aquí acerca del llamamiento, cómo era el llamamiento verdadero. Segundo requisito, cómo era conocer, estudiar, aceptar la palabra de Dios. ¿Qué función cumple la ley y la palabra de Dios? Ahora estamos estudiando cómo es la verdadera fe. Veamos ahora en los registros que hoy tenemos a la mano. Y todo el mundo tiene a la mano estos registros, está en internet ya, o están también impresos en libros. Es solamente ingresar a internet, a Google, y colocar libros de 1888,
o Materiales de Elena White de 1888 en español. Pero las páginas que estamos dando en el estudio es la compaginación en inglés del original, para no equivocarnos en encontrar las citas y comprobar en los libros. Entonces, sigamos estudiando de la fe, porque el mayor problema, la mayor debilidad, el fracaso de la vida religiosa, de la vida cristiana, está en la fe. Necesitamos comprender cómo es la verdadera fe, porque una fe falsa, una fe que no es viva, una fe que no es de Jesús, siempre nos va a llevar al fracaso en la vida cristiana. Nunca vamos a recibir y tener y vivir con una fe verdadera. Nunca vamos a recibir y vivir con el carácter perfecto de Cristo. Siempre seguiremos siendo imperfectos por falta de fe. Entonces veamos ahora en Materiales de Elena White de 1888, página 844. Dice así: la justificación por la fe debe ser aceptada por todas las almas, no según alguna idea sin vida y muerta. Si alguien ha aceptado el mensaje de la justificación por la fe o el mensaje de salvación por fe y gracia solamente como una teoría, como una idea humana sin vida y como un mensaje muerto nada más que no da vida, entonces dice, y si no, sino que de acuerdo con la verdad presentada en el Evangelio, entonces precisamos de Cristo, dice. Es de Cristo que precisamos. Es de Cristo que todo pecador carece, que sea Él presentado en el Espíritu y con el poder de Dios. No solamente entonces es aceptar la teoría, la letra, sino la teoría, la letra nos debe llevar a Cristo. Como hemos aprendido hasta aquí de este mensaje, de que la ley es copia del carácter de Cristo y la ley nos debe llevar a Cristo. Claro que la ley nos habla del amor a Dios, amor al prójimo. Para nosotros tener amor a Dios, amor al prójimo, necesitamos a Cristo. Ya no necesitamos la ley. Esto escandaliza a muchos. ¿Cómo es eso? Dice que ya no necesitamos la ley escrita. Es que sencillamente ya no necesitamos la ley escrita porque la ley escrita ya cumplió su trabajo, su función con nosotros. La ley se nos ha presentado, la ley hemos estudiado, la ley nos ha dicho que somos pecadores y necesitamos de Cristo. Entonces ya cumplió su trabajo. Pero no porque cumplió su trabajo lo vamos a invalidar, sino que no necesitamos permanecer solamente en la letra de la ley y queriendo cumplir, obedecer la ley, no. Sino necesitamos de Cristo. Cristo es el amor verdadero. Cristo es la ley encarnado. Cristo es la ley viviente. Cristo es el amor verdadero.
Por eso aquí dice, es de Cristo que precisamos, dijo la mensajera del Señor en 1888. Es de Cristo que todo pecador carece. El pueblo adventista carece de Cristo. Los evangélicos carecen de Cristo, los protestantes carecen de Cristo, y todas las religiones, más de 34,000 en el mundo, carecen de Cristo. Y que Cristo, dice, debe ser presentado en el poder del Espíritu Santo. Entonces, dice, la humillación de Cristo, su mansedumbre, su vida humilde de pobreza, para que cada hijo, hija de Adán, pueda ser hecho rico. Cristo fue sacrificado por nosotros. Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo subió al cielo y Cristo está allá en el cielo intercediendo en favor del hombre para que el hombre pueda ser llevado a recibir, a ser acreditado con la justicia de Cristo en aquel a quien el Padre envió. Cristo está intercediendo en el cielo y su Espíritu está trabajando en este mundo y invitándonos, llamándonos, suplicándonos, advirtiéndonos. Utiliza 1000 maneras para despertarnos a la fe, para recibir, dice, la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el amor de Cristo, la vida espiritual, para que Cristo sea formado dentro de nosotros y Cristo inicie esa obra de salvación, de santificación, de cuerpo, alma y espíritu, como dice 2 Tesalonicenses 5:23, y nos mantenga sin caer en pecado, y nos prepare sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, para presentarnos a su Padre Dios en su carácter. Cristo quiere implantar su carácter en el creyente. Todos necesitamos de Cristo. Ya la ley, la Biblia, los testimonios, la palabra, la letra, ya fue predicado, ya cumplió su función. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 3, al final dice, en vista de que ya la ley cumplió su función, la palabra, la Biblia, la prédica, ¿invalidaremos la ley? ¿Invalidaremos la Biblia? ¿Invalidaremos a los predicadores? No, de ninguna manera. Sino que nosotros, dice, los respetaremos, que ellos sigan cumpliendo su función con otras personas que no conocen la ley, que no conocen el Evangelio, que no conocen la Biblia ni los testimonios, y que los mensajeros lleven, dice, a los que no conocen. Y nosotros que conocemos, también como ministros, como misioneros, laicos, llevemos también a los que no conocen en este mundo. Por ejemplo, los judíos. Son millones de judíos en el mundo que no conocen a Cristo. Ellos conocen la ley, conocen la Torá, conocen el escrito de los profetas y aún ellos practican. ¿Qué les falta? A Cristo. Tenemos que llevarlos a Cristo. El mundo necesita a Cristo también. Cristo, nuestra justicia. Ese es el verdadero mensaje que Cristo trajo a este mundo hace 2000 años atrás. Y es el mensaje que Cristo envió en 1888 y el Espíritu Santo les estaba haciendo hablar a Helena Hardon de White, a Pastor A.T. Jones y al Pastor E.J. Waggoner. Y el pueblo adventista no le dio importancia, le criticaron, hablaron mal, le rechazaron.
y le tildaron de fanáticos. Y el mensaje tuvo que quedar allí hasta nuestros días. Ahora veamos en Materiales de Elena White de 1888 en la página 1338 y 1339 que dice así: para el verdadero discípulo de Cristo, la fe en la palabra de Dios es un principio vivo y activo. Necesitamos fe para estudiar la palabra de Dios y para creer en la palabra, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para la salvación. Romanos capítulo 10, el verso 10. Por la fe el hombre cree que recibe la justicia de Cristo. Así que con la boca se confiesa para salvación. Con la boca y la mente se puede estudiar la Biblia, la palabra escrita, pero con el deseo de creer lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice que el que recibe la salvación por fe y gracia realizará las obras de Dios. Jesús dijo: aún mayores obras que yo he hecho en este mundo, ustedes podrán hacer por fe y gracia, si aceptan a Cristo, si reciben a Cristo, su carácter, su amor, su vida. Pero para recibir esa vida de Cristo, hay que creer de todo corazón. Por eso dice: el hombre recibe por fe de todo corazón la justicia de Cristo, la vida de Cristo. Con la vida de Cristo implantado en nuestra vida, ahora sí podremos ser obedientes, podremos hacer las obras de Cristo, podremos predicar el Evangelio como los discípulos todos los días, predicar, enseñar, atender enfermos, ayudar al prójimo que está herido por el diablo. Así como los discípulos todos los días con Jesús. Y cuando Jesús se fue, Jesús mandó el Consolador, el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo todos los días impartían, enseñaban, eran deudores de ese amor, deudores de esa salvación. Pero cuando se cree de todo corazón, lo que está faltando hoy en día en la corporación adventista, en las iglesias adventistas que se organizaron para hacer reforma, en los ministerios, en los grupos, lo que nos está faltando es creer de todo corazón. Ya hemos creído en la palabra escrita, en la ley, en los testimonios, en los predicadores. Hemos creído, está bien, pero falta creer de todo corazón. Ese es el creer de la justificación por la fe, apropiarse, recibir la justicia de Cristo, la vida de Cristo, para que la vida humana, carnal, el yo, el hombre viejo, el hombre antiguo, pecador, pueda morir. A menos que haga la principal acción de su vida, contemplar al Salvador levantado, y por la fe acepte los méritos que son su privilegio reivindicar, el pecador no puede ser salvo más de lo que Pedro podría andar sobre el agua, a menos que mantuviese los ojos fijos firmemente sobre Jesús, que estaba sobre las aguas del mar de Galilea. Si por una fe de todo corazón, si estamos dispuestos a dejar la vida antigua, el hombre viejo, el yo, el ego, el yo, el hombre antiguo pecador, el hombre carnal, ¿en qué se ocupa? Se ocupa pues en las cosas de este mundo, todos sabemos,
es la vida que tú vives todos los días. Es la vida que vive cada ser humano en este mundo. El que cree en la vida de Cristo debe estar dispuesto a dejar. Entonces, el Espíritu Santo le concederá, nacerá con la vida de Cristo, con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo, y el Espíritu Santo lo liberará de la vida del hombre viejo. El Espíritu Santo es el que quiere liberarte a ti, a mí, de la educación de este mundo, de la alimentación de este mundo, de los trabajos de este mundo, de buscarse la vida, de la vida contaminada de la ciudad, de la tecnología que absorbe el tiempo, quiere liberarnos. Dios es libertador, Cristo es libertador, el Espíritu Santo es libertador. Dios no está pidiendo al hombre que deje porque no va a poder, pero está pidiendo que si de todo corazón está dispuesto a renunciar, a dejar. Solo así se puede recibir la justicia de Cristo. De lo contrario, será imposible andar sobre las aguas como Pedro. Pedro perdió la fe en Cristo, desvió su mirada de fe y se hundió en las aguas. Pero nuevamente dijo: Señor, sálvame, que me ahogo. Así hoy en día el adventismo se ha ahogado en este mundo, en todos los sistemas de este mundo. Los protestantes evangélicos católicos se han ahogado. No pueden vivir la vida espiritual. No se puede vivir como Cristo con poder. Todos los días en predicar, enseñar y sanar no se puede. ¿Qué necesitamos? Fe de todo corazón para aceptar a Cristo. Ahora, ha sido el propósito determinado de Satanás eclipsar la visión de Jesús y llevar al hombre a mirar para el hombre y confiar en el hombre y a ser educado para esperar ayuda del hombre. Ese fue el problema de los adventistas de 1888. Y ese es el problema de los adventistas de todos los religiosos hasta el día de hoy. Voy a repetir cuál es nuestro problema, cuál es nuestra enfermedad. Ahora ha sido el propósito determinado de Satanás eclipsar la visión de Jesús y llevar al hombre a mirar para el hombre y a confiar en el hombre y ser educado para esperar ayuda del hombre. Por eso en esta pandemia todos buscaron ayuda del hombre, de los científicos, de las medicinas, de los médicos. Nadie buscó a Cristo. Muy pocos buscaron a Cristo. Ninguna organización religiosa, ninguna iglesia organizada, no interesa qué nombre tenga, se levantó en pie, unidos todos a buscar la ayuda de Cristo. Todos se olvidaron de Cristo. Aún cerraron sus iglesias. Y Satanás ha dispuesto Internet para poder calmar la conciencia de ellos. Durante años la iglesia ha mirado para el hombre y esperado mucho en el hombre, pero no está mirando a Jesús, en quien nuestras esperanzas de vida eterna debieran estar centradas. Por lo tanto, Dios les dio a sus siervos un testimonio que presentó la verdad como es en Jesús, que es el mensaje del tercer ángel en verdad, en líneas claras y distintas. Dios mandó, Dios levantó, Dios utilizó como instrumento a sus siervos, dice. ¿A quiénes utilizó? A Elena Hardon de White, del cual estamos estudiando sus mensajes. Utilizó
al pastor Alonso T. Jones y al pastor E.J. Waggoner, que después estudiaremos también sus escritos, sus libros, sus sermones que quedaron registrados. Si usted, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, yo también, si queremos salvación, si queremos a Cristo, si queremos que Cristo nos prepare con su carácter perfecto y nos llene de su Espíritu y nos lleve al mundo todos los días activamente, unido con otros creyentes, para dar el fuerte pregón, para iluminar el mundo, así como los discípulos y todos los creyentes de la iglesia primitiva predicaron todos los días el Evangelio con poder, y el Evangelio llegó hasta Roma, hasta el palacio de los Césares. Así hoy, si usted quiere que Cristo nos lleve con su carácter y con su poder a llevar este Evangelio a los judíos, llevar a los gobernantes de este mundo, para que el Evangelio llegue a todos los gobiernos, a todos los poderosos de este mundo, que llegue hasta Roma, hasta Italia, hasta el Vaticano, y muchos sacerdotes puedan aceptar a Cristo. Entonces necesitamos consagrar nuestra vida al estudio, a conocer este mensaje. ¿Cómo fue predicado este mensaje? Dice, este es el testimonio que debe recorrer todo el largo y el ancho del mundo, dice. Así estaba diciendo la mensajera del Señor. Cristo presenta la ley y el Evangelio, uniendo los dos en un todo perfecto. Ve Romanos capítulo 5, capítulo 1 y San Juan capítulo 3, el verso 9, hasta el final de los capítulos. Esos preciosos textos serán impresos en todo corazón abierto para recibirlos. La entrada de tus palabras, dice, da luz, da entendimiento a los simples, aquellos que son contritos de corazón. A todos cuantos lo recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, a saber, a los que creen en su nombre. Ahí está la fe verdadera. Esos no tienen una mera fe nominal. Ellos no tienen una teoría de la verdad solamente. Ellos no tienen solamente, dice, una religión legal. Cumplir humanamente la ley, la letra de la Biblia, los testimonios, sino que creen en un propósito, apropiándose de los dones más ricos de Dios. Piden el don que pueden darles a otros y pueden decir, y todos nosotros recibimos también de su plenitud y de gracia por gracia, e impartirán también de gracia a todos los que necesitan. Esa es la verdadera fe, no una fe nominal que solamente nos lleva a creer en la teoría de la verdad, se queda con la teoría de los 3 mensajes angélicos, con la teoría del mensaje de la justicia por la fe se queda, y con la teoría de la Biblia y los testimonios, solamente una religión legal no, sino una fe, una creencia verdadera, que lleva a un propósito de renunciar al hombre carnal, al yo, y recibir la vida de Cristo, una vida poderosa, e impartir a otros todos los días. Si uno no ha recibido esa vida, ese carácter, ese amor, esa luz, ¿cómo va a impartir si no ha recibido? Seguirá siendo esclavo del mundo, esclavo de la educación del mundo, esclavo de la alimentación del mundo, esclavo del sistema del trabajo de este mundo que Satanás
ha inventado para poder esclavizar, así como Israel fue esclavizado en Egipto, así hoy Babilonia, el mundo, los poderes de este mundo, a toda la humanidad están esclavizando, incluidos los religiosos. Pero este mensaje tiene poder para libertar, no la teoría, sino Cristo debe ser aceptado. Pero el temor es cuando Cristo entre a tu corazón, hermano, hermana, cuando Cristo entra a mi corazón con su Espíritu Santo, con su amor, con su ley en el corazón, limpiará el corazón. El corazón duro, egoísta, lo pondrá a un lado para que pueda morir, con su mente carnal para que pueda morir. Y Cristo establecerá, o Cristo injertará, o Cristo implantará su nuevo corazón, su mente nueva, su ley nueva escribirá y nos llenará de su Espíritu Santo. Y si permanecemos en Cristo, recibiremos ese carácter perfecto de Cristo, y con ese carácter perfecto de Cristo recibiremos la lluvia tardía y iluminaremos el mundo. ¡Qué alegría, qué dicha, qué gozo, qué poder será llevar a Cristo nuestra justicia a los judíos que están en todo el mundo! Y también, quién sabe, el Espíritu Santo nos llevará a aquella nación de Israel. Qué dicha, qué alegría, qué poder será tener el carácter de Cristo, el amor. El Espíritu nos llevará al mundo que todavía no conoce a Cristo. ¿Cómo es tener la vida de Cristo? ¿Cómo es tener el poder de Cristo? ¿Cómo es tener el amor de Cristo? ¿Cómo es tener el carácter perfecto de Cristo y experimentar y vivir en ese carácter, ser liberado de las enfermedades que azotan al ser humano, ser liberado del temor, del miedo, del estrés que ha creado en las mentes humanas, y tener esa luz que iluminará el mundo? Que Dios pueda bendecir su palabra. Esa es la fe que necesitamos. Una fe que Cristo imparte, una fe que Cristo da por medio del estudio de su palabra. Una fe poderosa que vence al yo, al ego, que vence al hombre carnal. Y una fe que da vida a una nueva vida espiritual. Que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, gracias por la atención de los hermanos. Dios mediante continuaremos con este mensaje poderoso que iluminará el mundo en el próximo estudio. Amén, así sea, Señor, conforme tu voluntad.